El origen del adversario. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido la necesidad de nombrar aquello que no comprende, de darle un rostro a la oscuridad que habita en su interior. El mal no nació como un concepto ajeno, sino como un espejo, y en ese espejo, el hombre vio reflejadas sus propias sombras. Así nació la figura del enemigo supremo, del antagonista universal, del ser que más allá de la fe, la religión o la cultura, representa la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre lo que somos y lo que tememos ser. El adversario, aquel que se opone a la creación, no tiene un solo nombre. Lo han llamado de 1000 formas, pero en todas ellas hay un punto en común. Es el reflejo más oscuro del hombre. En el mundo antiguo, antes incluso de que el cristianismo pronunciara el nombre de Lucifer, otras civilizaciones ya habían sentido su presencia. En Persia, en Babilonia, en las tierras de los sumerios y los asirios, se hablaba de un ser que corrompía la pureza del fuego, que alteraba la armonía del mundo, que había elegido el mal no por necesidad, sino por placer. A ese ser lo llamaron Angra Mainyu, o Ahriman, el destructor, el enemigo de todo lo bueno. Ahriman no nació como un monstruo aislado. Surgió de la mente humana como una respuesta a una pregunta tan antigua como el dolor. ¿Por qué existe el sufrimiento? Para los seguidores del zoroastrismo, la religión de los antiguos persas, el universo era un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el orden y el caos. Y en ese campo de batalla, Ahriman era el comandante de las tinieblas. No era una criatura subyugada, sino un ser de poder equivalente al del propio Ahura Mazda, el dios creador. Esta visión era aterradora, porque sugería que el mal tenía tanto poder como el bien, que la oscuridad podía triunfar si el hombre lo permitía. Ahriman, decían los textos antiguos, corrompió la pureza del fuego, contaminó las aguas y sembró enfermedades en el mundo. Lo hizo por decisión propia, por puro deleite en el sufrimiento ajeno. Era la representación del ego llevado al extremo, del deseo de destruir por el simple placer de hacerlo. Y sin embargo, dentro de esa historia, había una lección que pocos entendieron, la de que el mal no siempre se presenta como un monstruo con cuernos y garras, sino como una decisión, como un pensamiento, como una elección consciente de apartarse de la luz. A lo largo de los siglos, esta figura se transformó. Cambió de rostro, de nombre y de intención. Pero su esencia permaneció inmutable. El adversario no es solo un enemigo externo. Es el recordatorio constante de que la oscuridad vive en cada uno de nosotros. Que el infierno, más que un lugar, puede ser un estado del alma. Los artistas, los poetas, los filósofos y los místicos lo comprendieron antes que nadie. En cada pincelada, en cada verso, en cada nota musical que evoca desesperación o desafío, hay un eco de ese antiguo adversario. Porque el mal, en su forma más pura, no se impone por la fuerza, seduce, persuade, enamora. Nos invita a danzar con él, como un compañero invisible que promete poder, placer y libertad, pero que al final exige un precio que pocos están dispuestos a pagar. El hombre, en su orgullo, siempre ha querido dominar el fuego. Pero el fuego no se deja poseer, solo se puede comprender. Así también ocurre con la oscuridad. Quien la niega, la fortalece. Quien la enfrenta con humildad, la trasciende. Esa es la paradoja que el zoroastrismo enseñó hace milenios y que sigue siendo válida hoy. No se trata de destruir al adversario, sino de reconocerlo, de mirarlo a los ojos y entender que su fuerza proviene de lo que nosotros mismos alimentamos. El ser humano adoptó al mal en su cultura, lo convirtió en arte, en símbolo, en metáfora. En las historias el diablo siempre tiene estilo, inteligencia, encanto, y esa es precisamente su mayor arma. El mal no se disfraza de monstruo, sino de deseo. No llega con rugidos, sino con susurros. Nos convence de que lo necesitamos, de que sin él no seríamos libres.
Pero lo cierto es que solo quien comprende su sombra puede caminar en la luz sin miedo. Ahriman, Lucifer, Satán, Pazuzu, el tentador, el príncipe de las mentiras. Todos son rostros del mismo espejo. Un espejo que nos pregunta cada día: ¿hasta qué punto eres capaz de mirar dentro de ti sin apartar la mirada? Esa es la primera batalla, la más difícil, la que se libra en silencio, en el corazón de cada ser humano. Y tal vez, solo tal vez, por eso estas historias nos fascinan tanto, porque en el fondo, todos sabemos que el verdadero enemigo no está afuera, está dentro, y su derrota no se consigue con espadas, sino con conciencia. El arte, la literatura y la religión se convirtieron en los escenarios donde esta guerra invisible se representa una y otra vez. Cada civilización reinterpretó la figura del adversario a su manera. Los egipcios lo vieron en Seth, el dios del desorden y del caos. Los griegos lo intuyeron en Hades, el señor del inframundo. Los hindúes lo encontraron en Ravana, el rey demonio de la epopeya del Ramayana. Y así, una tras otra, las culturas del mundo reconocieron un patrón. El mal siempre adopta la forma de aquello que más amamos, de aquello que más tememos perder. A veces se disfraza de justicia, otras de amor, otras de conocimiento. Pero en todas ellas se esconde la misma esencia: la rebelión contra el orden natural, el deseo de ser como los dioses, la negación de la humildad. Cuando comprendemos eso, dejamos de temerle tanto, porque el mal, sin adoración, sin atención, sin energía, se desvanece. Vive del miedo, de la ignorancia, del orgullo humano. Y cuando lo reconocemos, pierde poder. Ahriman se convierte en símbolo, no en amenaza. Lucifer se transforma en lección, no en condena. El adversario deja de ser enemigo y se convierte en espejo. Esa es la enseñanza oculta en cada mito, en cada pintura, en cada película que lo representa. No se trata solo de horror, sino de autoconocimiento. El mal nos recuerda quiénes somos cuando olvidamos quiénes podríamos ser, y es aquí donde comienza nuestro viaje. Un recorrido por las versiones más impactantes, más simbólicas y más aterradoras del adversario. Un viaje por los 7 avatares del mal, aquellos que a través del arte, la religión y la cultura popular han dado forma a nuestros miedos más profundos, pero también a nuestras verdades más ocultas. Prepárate para adentrarte en el corazón de las tinieblas, no como un espectador, sino como un viajero, porque cada historia que estás a punto de escuchar no habla solo de demonios, sino de ti, de tu luz, de tu sombra, de tu poder para elegir entre ambas. Y recuerda esta frase, porque te acompañará durante todo el camino. No hay oscuridad tan profunda que pueda apagar la luz de un corazón consciente. El propósito del adversario. El fuego que despierta durante milenios. La humanidad ha contado historias sobre el mal con el propósito de alejarlo. Pero quizá esa haya sido la estrategia equivocada. Porque el mal no se aleja con miedo. Se disuelve con comprensión. Lo que tememos nos domina. Lo que entendemos nos libera. El adversario, ese enemigo eterno que tantas veces hemos condenado, podría no ser el destructor que imaginamos, sino el catalizador de nuestro despertar. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. Quizá, desde el principio, el propósito del mal no fue castigarnos, sino mostrarnos la fuerza que yace dormida en nosotros. Cada vez que la oscuridad se manifiesta, la humanidad avanza. Cada catástrofe, cada guerra, cada caída, ha empujado a la especie humana a reinventarse. La historia demuestra que del caos nace el orden, que de la destrucción surge la creación. Así como el fuego destruye el bosque para permitir que nuevas semillas germinen, el mal actúa como el fuego del espíritu, quemando las máscaras, los engaños, las ilusiones. Y tal vez por eso las historias del adversario nunca han desaparecido, porque, en el fondo, lo necesitamos, no como amo, sino como espejo. El fuego que arde en sus ojos es el mismo que arde en el nuestro.
el deseo de saber quiénes somos realmente cuando todo lo demás se derrumba. Mira a tu alrededor. El mundo moderno está lleno de tentaciones invisibles, de promesas vacías, de falsas luces que ciegan en lugar de iluminar. El adversario ya no habita en el infierno, sino en los algoritmos que manipulan tus pensamientos, en los discursos que separan, en las promesas que esclavizan. Ya no necesita cadenas porque ahora usa pantallas. No te obliga a caer, te convence de que ya estás en la cima, y sin embargo, incluso en medio de ese laberinto sigue existiendo una salida. El mal solo puede vencer cuando olvidas quién eres. Por eso su estrategia no es destruirte, sino distraerte. Te llena de ruido, de velocidad, de comparaciones, de juicios. Te convence de que tu valor depende de la mirada de los demás. Pero la verdad profunda, la que no se vende ni se compra, es que el poder de la luz no se encuentra afuera, sino dentro. Cada persona, sin importar su pasado, lleva dentro una chispa divina, un fragmento de eternidad. Y ese fragmento brilla más intensamente cuando se enfrenta a la oscuridad, porque solo quien ha caído puede aprender a levantarse. Solo quien ha sentido la tentación puede comprender el valor de la virtud. Solo quien ha estado perdido puede encontrar el camino. El adversario no es más que el guardián del umbral. Está allí para asegurarse de que solo crucen aquellos que realmente desean hacerlo. No con miedo, sino con conciencia. Su papel no es destruirte, sino probarte. Y en ese sentido, es parte del plan. Porque si el mal desapareciera, el libre albedrío también se extinguiría. Sin elección, no hay crecimiento. Sin sombra, no hay amanecer. Piensa en las veces que la vida te ha puesto frente a una decisión difícil. En esos momentos, el adversario susurra: hazlo fácil, hazlo rápido, nadie lo notará. Pero una voz más profunda dentro de ti, una que no grita sino que susurra con calma, responde: elige lo correcto. Esa voz es la chispa divina, y cada vez que la escuchas, la oscuridad retrocede un poco más. Por eso, el propósito del adversario no es destruirte, es revelar tu fuerza. Cada tentación que resistes, cada miedo que enfrentas, cada error que reconoces, es una victoria sobre tu sombra. Y es en esa lucha interna donde se forja la verdadera grandeza del ser humano. El mundo necesita personas despiertas, valientes, conscientes. Personas que comprendan que el infierno no es un castigo eterno, sino una elección temporal. Que entiendan que el mal no tiene poder sobre quien no lo alimenta. Y que sepan que la mayor rebelión que existe es elegir la luz en medio del caos. Hoy el adversario tiene 1000 rostros: la indiferencia, la codicia, el odio, la apatía. Pero también hay 1000 formas de vencerlo: con compasión, con propósito, con verdad, con amor. Porque el amor, el verdadero amor, no el sentimental, sino el que nace del entendimiento, es la fuerza que el mal no puede imitar. El adversario puede disfrazarse de placer, de éxito, de poder, pero nunca podrá reproducir la pureza del amor consciente. Y esa es la gran revelación. El infierno no arde con fuego, sino con ausencia de amor. Y el paraíso no está en el cielo, sino en el corazón que ha aprendido a amar incluso en medio del dolor. Por eso, cuando la oscuridad toque tu puerta, no huyas. Mírala de frente, pregúntale qué tiene que enseñarte. Cada sombra trae un mensaje, cada caída trae una semilla, y cada prueba es una oportunidad para despertar. Este mensaje no es solo una historia, es un recordatorio, un llamado a todos los que sienten que el mundo se ha vuelto demasiado oscuro. No te rindas, no creas que la luz ha muerto, porque mientras existas tú, mientras haya una sola persona dispuesta a elegir la bondad, el fuego del adversario jamás podrá apagar el fuego de la humanidad. Y si llegaste hasta aquí, escucha esto con atención. Tu historia importa, tu voz importa, tu elección importa. Este canal, este espacio, este mensaje, existen para recordártelo.
Así que si algo en estas palabras encendió una chispa en ti, no la apagues. Aliméntala, compártela. Haz que otros también despierten. Suscríbete, comenta, comparte este mensaje, porque cada vez que lo haces, ayudas a que más personas recuerden quiénes son. Ayudas a expandir la luz. El adversario teme eso más que a cualquier oración. No le teme al fuego, ni al agua, ni a las espadas. Le teme a la conciencia, a la unión, a la voz del ser humano que, frente a la oscuridad, dice: yo elijo la luz. Y ahora que lo sabes, tu elección es tu poder. Tú decides qué energía alimentas, qué pensamientos siembras, qué huella dejas. El adversario seguirá rondando, pero mientras tu corazón recuerde quién eres, nunca podrá vencerte. Recuerda, el mal no desaparece cuando lo niegas, sino cuando lo iluminas. Y tú eres la luz que el mundo necesita, el mal dentro del hombre. Sombras, arte y psicología. A medida que el tiempo avanzó y el pensamiento humano se volvió más racional, el concepto del mal se transformó. Dejó de ser un demonio que vivía fuera de nosotros para convertirse en una fuerza interna, en una parte oculta del alma. Ya no bastaba con temerle a la oscuridad del bosque, ahora había que enfrentarse a la oscuridad de la mente. El siglo XX fue testigo de una revolución silenciosa. La ciencia, la filosofía y el arte comenzaron a revelar lo que las religiones habían intuido durante siglos: que dentro de cada ser humano habita un adversario invisible. Carl Gustav Jung lo llamó la sombra. No era un ente sobrenatural ni un enemigo exterior, sino la suma de todo aquello que reprimimos, negamos o rechazamos de nosotros mismos. Y esa idea cambió la forma en que el mundo comprendió el mal. Jung enseñó que la sombra no debe ser destruida, sino reconocida, porque aquello que negamos se vuelve más fuerte. Cuanto más rechazamos nuestra oscuridad, más poder le otorgamos. El mal no surge de la nada, nace del miedo a mirar hacia adentro. Y en esa oscuridad reprimida, en esa negación de lo que somos, el adversario encuentra su morada. El arte, una vez más, se convirtió en el puente entre la psicología y el espíritu. Los artistas comprendieron que el mal no necesitaba cuernos ni fuego para ser representado. Bastaba con mostrar la lucha interna del ser humano. De esa comprensión nacieron obras tan poderosas como El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. En esa historia, el protagonista entrega su alma a cambio de juventud eterna, y mientras su cuerpo permanece intacto, su retrato envejece, mostrando la corrupción moral de su espíritu. Esa pintura no era solo un objeto maldito, era su sombra materializada. El retrato mostraba lo que él se negaba a ver, y esa es, quizá, una de las metáforas más profundas de toda la literatura moderna. Todos tenemos un retrato oculto, una parte de nosotros que lleva las marcas de cada mentira, de cada odio, de cada miedo que escondemos. No podemos destruirla, pero sí podemos mirarla, porque solo quien se atreve a enfrentar su sombra puede alcanzar la verdadera redención. El cine heredó esa sabiduría y la llevó a la pantalla con una fuerza inigualable. Durante la segunda mitad del siglo XX, el adversario se convirtió en un personaje recurrente, no como monstruo, sino como símbolo. Películas como El corazón del ángel, Angel Heart, con Robert De Niro, o El abogado del diablo con Al Pacino, exploraron una idea inquietante. El diablo no necesita poseer cuerpos ni levantar ejércitos, le basta con manipular mentes. Su arma no es el fuego, sino la persuasión. Su campo de batalla no es el infierno, sino la conciencia humana. En El corazón del ángel, Robert De Niro interpreta al misterioso señor Louis Cypre, cuyo nombre, si se lee con atención, revela su verdadera identidad, Lucifer. Pero este Lucifer no tiene alas ni tridente. Es un hombre elegante, sereno, culto y profundamente manipulador. No necesita gritar ni amenazar, simplemente siembra la duda, el deseo y la desesperación. Su maldad es sutil, casi invisible, y precisamente por eso resulta tan aterradora, porque en él reconocemos algo de nosotros mismos.
Esa es la evolución más peligrosa del adversario, cuando deja de ser una figura externa y se convierte en una idea. Cuando su rostro puede ser el de cualquiera, cuando su voz suena como la nuestra. El mal ya no necesita imponerse por la fuerza, basta con que nos convenza de que lo correcto es relativo, de que todo está permitido, de que el fin justifica los medios. Y cuando eso sucede, el diablo ha ganado. Pero esta representación moderna no busca solo provocar miedo, busca hacernos pensar, nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, sobre la moral que elegimos, sobre la línea invisible que separa lo justo de lo conveniente. El señor Cifre no quiere tu alma, quiere que la entregues voluntariamente, y en esa elección reside la verdadera tragedia humana. De la misma forma, John Milton, el personaje interpretado por Al Pacino en El abogado del diablo, representa otra faceta del mismo arquetipo. Es el diablo como empresario, como estratega, como visionario del siglo moderno. No destruye, construye, no maldice, convence, no ordena, inspira. Su discurso es tan seductor que por momentos parece tener razón. Y ese es el peligro. Cuando el mal deja de parecer mal, Milton no odia a los humanos, los admira, los observa, los estudia, los empuja a sus límites, y cuando caen, los aplaude. Porque según él, el libre albedrío es el regalo más cruel que Dios le dio al hombre. Y tiene un punto. Somos libres para amar, pero también para destruir. Libres para crear, pero también para corromper. El infierno, en su visión, no es un castigo impuesto, es la consecuencia natural de nuestras propias decisiones. Y entonces surge la pregunta que cada generación debe hacerse: ¿dónde termina la libertad y dónde comienza la perdición? El adversario moderno no busca dominar el mundo, busca dominar nuestra percepción de la verdad, porque quien controla lo que crees, controla lo que haces. Esta transformación del mal en símbolo psicológico, moral y cultural nos enseña una verdad esencial. El demonio no existe para ser temido, sino para ser comprendido. Su existencia es necesaria, porque sin oscuridad no habría contraste, sin tentación no habría virtud, sin desafío no habría crecimiento. El mal, en su forma más pura, nos obliga a evolucionar. En la psicología, el proceso de integrar la sombra, de aceptar lo oscuro en nosotros, es un acto de valentía espiritual. No se trata de justificar el mal, sino de reconocer su existencia para evitar que nos controle. El ser humano que reprime su ira, su dolor, su egoísmo, termina esclavizado por ellos. En cambio, quien los acepta y los transforma, se libera. Esa es la verdadera alquimia del alma. El arte, consciente de esta verdad, sigue reinventando al adversario. Ya no lo pinta con fuego, sino con ambigüedad. En cada historia moderna el diablo se vuelve más humano, más inteligente, más complejo, y en esa complejidad se esconde la lección más profunda de todas. El mal no es un error del universo, sino parte del equilibrio de la creación. El antagonista supremo en realidad cumple una función divina. Nos empuja a elegir, a despertar, a evolucionar. Nos recuerda que la luz no se conquista negando la oscuridad, sino atravesándola, porque solo quien ha conocido sus tinieblas puede comprender el valor de la claridad. Así, el viaje continúa, del mito al arte, del arte a la mente y de la mente al alma. El adversario ya no es un monstruo en el abismo, sino una pregunta dentro de ti. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Cuánto de lo que haces proviene de la luz y cuánto de la sombra? El mal ya no es ajeno, es parte del camino. Y en ese camino, comprenderlo es el primer paso para trascenderlo. Las formas del mal, entre el arte y el temor. La historia del mal no es solo una sucesión de nombres antiguos ni una galería de monstruos mitológicos. Es un mapa que muestra cómo ha evolucionado la conciencia humana a lo largo de los siglos. Cada civilización ha dado forma a sus propios demonios, pero lo que pocos reconocen es que, detrás de esas figuras aterradoras, se esconde una profunda enseñanza espiritual.
Los dioses oscuros no son simples enemigos, son maestros disfrazados. Nos muestran lo que no queremos ver, lo que tememos aceptar. Y por eso, desde el principio, el hombre ha sentido una mezcla de repulsión y atracción hacia ellos. Durante siglos, el arte ha sido el lenguaje a través del cual la humanidad ha intentado comprender el misterio del bien y del mal. Las pinturas, las esculturas, los frescos y las catedrales no solo narran historias sagradas, son espejos de la psique colectiva, y es en ese espejo donde encontramos una de las representaciones más poderosas y reveladoras del adversario. En la Europa medieval, la Iglesia era la autoridad suprema, y su influencia alcanzaba cada rincón del pensamiento humano. Era un tiempo en que la fe se mezclaba con el miedo, y el miedo se convertía en herramienta de control. Para enseñar al pueblo lo que debía evitar, los artistas se convirtieron en los traductores del horror. Con sus pinceles dieron forma a lo innombrable, al enemigo eterno del alma humana. Y así, entre los siglos XIII y XIV, surgieron imágenes que marcaron para siempre la forma en que el mundo vería al mal. Uno de los primeros en retratarlo de manera magistral fue un artista italiano llamado Duccio di Buoninsegna, nacido en la ciudad de Siena. Su obra no fue solo pintura, fue una experiencia espiritual. En aquellos tiempos, representar al diablo no era un acto trivial, era un desafío a la comprensión misma del bien y del mal. Duccio, con una sensibilidad única, decidió apartarse del estereotipo de la bestia con cuernos y pezuñas, y lo retrató como algo mucho más perturbador. Un ser que conservaba rasgos humanos, pero distorsionados, corrompidos, putrefactos. Era el rostro de la decadencia moral, el símbolo de lo que ocurre cuando el alma se entrega al odio y a la soberbia. Su versión del adversario no necesitaba fuego ni tridentes, bastaba con su mirada vacía, con esa expresión de profunda repulsión hacia todo lo puro, para transmitir una sensación que ningún monstruo podía igualar. El público que contempló aquel cuadro en el siglo XIV no solo vio una pintura, vio su propio miedo reflejado. Comprendió que el infierno no era un lugar distante, sino un estado del espíritu. Y aunque los siglos han pasado, esa sensación sigue viva. Cada vez que observamos una obra de arte que representa el mal, algo en nosotros se agita. No es el miedo al demonio, sino el miedo a reconocer que llevamos una parte de él dentro. La genialidad de artistas como Duccio residía en su capacidad para despertar emociones. No pintaban monstruos para provocar pánico, sino para generar reflexión. Querían que el espectador se preguntara, ¿qué estoy alimentando en mi interior? ¿La luz o la sombra? Y esa pregunta sigue siendo esencial hoy. A lo largo del Renacimiento, esta representación del mal se transformó. Las figuras demoníacas dejaron de ser grotescas y se volvieron seductoras, elegantes, casi hermosas. El mal aprendió a disfrazarse de belleza, porque comprendió que el hombre teme menos a lo feo que a lo irresistible. Así fue como el diablo empezó a ser retratado no como un monstruo, sino como un ángel caído, un ser de luz que eligió su propio camino. Esta idea, que luego se popularizó con el nombre de Lucifer, cambió para siempre nuestra forma de entender la oscuridad. Ya no era solo un enemigo externo, sino una parte de nosotros que anhela más de lo que le fue concedido. Lucifer, en su forma artística, representaba la ambición, la curiosidad, la rebelión contra los límites, y aunque fue condenado, también simbolizaba algo profundamente humano, el deseo de libertad. Por eso, las pinturas y esculturas que lo representan tienen una dualidad inquietante. Por un lado, nos muestran la caída, el castigo, el fuego eterno. Por otro, nos recuerdan que la chispa de su rebeldía sigue viva en el corazón del hombre. El arte cristiano del siglo XVI y XVII perfeccionó esta dualidad. Los pintores barrocos, con su dominio de la luz y la sombra, lograron representar el mal de una forma casi espiritual. Cada pincelada era una metáfora del alma humana, la luz que intenta abrirse paso entre tinieblas, el bien luchando por prevalecer sobre el caos.
Y en medio de esa tensión estética, el adversario se volvió más poderoso que nunca. Ya no era solo una amenaza, sino una presencia constante, una voz susurrante que se mezclaba con los pensamientos más íntimos de los hombres. Los escultores de las catedrales lo sabían. Las gárgolas, esas criaturas que decoran los templos góticos, no fueron creadas solo como adorno o drenaje de lluvia. Eran guardianes simbólicos, recordatorios de que el mal acecha incluso en los lugares sagrados. Cada rostro retorcido que observaba desde lo alto tenía un propósito: recordarle al creyente que debía mantener su fe, porque la tentación podía estar en cualquier esquina. Pero lo más fascinante de todo es cómo el arte, sin proponérselo, acabó humanizando al diablo. Le dio emociones, intenciones, incluso belleza, y en ese proceso lo volvió más real. La gente dejó de verlo como un monstruo lejano y empezó a sentirlo como algo cercano, familiar, posible. Eso lo hizo más peligroso, pero también más revelador, porque el mal más efectivo no es el que aterra, sino el que convence. Siglos después, el cine heredó esa tradición visual y la llevó a otro nivel. En 1973, la película El Exorcista cambió para siempre el modo en que el mundo entendía la posesión y el terror. Su antagonista, Pazuzu, no era el demonio cristiano clásico, sino una entidad mesopotámica que había existido miles de años antes del nacimiento del cristianismo. Era la fusión perfecta entre la historia antigua y la cultura moderna, entre lo sagrado y lo profano. El miedo ya no estaba solo en el infierno, sino en la casa de al lado, en la inocencia de una niña, en la fragilidad de la mente humana. Pazuzu, el espíritu del viento y la enfermedad, simbolizaba el caos que surge cuando el hombre pierde el control de sí mismo. Era el reflejo de una sociedad que empezaba a descubrir sus propias sombras. El horror de El Exorcista no estaba solo en los efectos especiales o en la violencia de sus escenas, sino en la idea de que el mal podía infiltrarse en lo cotidiano, en lo familiar, en lo humano. Ya no era un monstruo lejano, era una presencia que respiraba detrás de nosotros, que podía hablarnos con nuestra propia voz. Desde Ahriman hasta Pazuzu, el mal se ha transformado una y otra vez, pero siempre ha conservado el mismo propósito: recordarnos que la batalla más grande no se libra afuera, sino dentro del alma humana. Cada pintura, cada mito, cada película nos enseña lo mismo con un lenguaje distinto: que el verdadero infierno no está bajo la tierra, sino en el corazón que ha olvidado cómo amar. El arte no solo representa el mal, lo exorciza. Cada obra es una plegaria disfrazada de imagen. Cada trazo es una búsqueda de redención. Y quizá en el fondo, todos los artistas que lo han retratado lo saben. Para pintar al demonio, primero hay que conocerlo. Y quien lo conoce, también comprende que no hay sombra sin luz. El adversario, en todas sus formas, es más que un enemigo. Es el recordatorio eterno de nuestra capacidad para elegir. Y mientras sigamos eligiendo con conciencia, mientras seamos capaces de mirar el mal y aprender de él sin caer en su encanto, seguiremos siendo libres. La luz que surge del abismo, el despertar del ser. Hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Sin el mal, el bien no tendría sentido. Sin oscuridad, no habría búsqueda de luz. Y sin caída, no habría ascenso. El universo, en su infinita sabiduría, no creó al adversario como castigo, sino como espejo. Un espejo que nos muestra quiénes somos cuando olvidamos quiénes fuimos creados para ser. A lo largo de los siglos, millones de personas han temido la oscuridad, la han condenado, la han combatido, la han exorcizado, pero casi nadie ha intentado comprenderla. Y ese es el secreto que transforma la mente y el alma. La oscuridad no es enemiga de la luz, es su compañera, es la materia prima del despertar. Imagina la noche, profunda, silenciosa, inmensa. Sin ella, jamás podríamos contemplar las estrellas. La oscuridad no las apaga, las revela.
Así también ocurre con el espíritu humano. Solo en los momentos más oscuros descubrimos nuestra propia claridad. Solo cuando todo parece perdido, nace la verdadera fe. El adversario, aquel que tantos llaman enemigo, ha cumplido su papel con exactitud perfecta, porque gracias a su desafío, la humanidad ha aprendido a elegir. Nos ha mostrado el abismo para que aprendamos a construir puentes. Nos ha tentado con el poder para que entendamos la humildad. Nos ha hecho sufrir para que comprendamos el valor del amor. Y aquí está la paradoja más hermosa de todas. El mal, al final, termina sirviendo al bien, porque cada intento suyo por destruir despierta más compasión. Cada mentira suya genera más búsqueda de verdad. Cada sombra despierta más luz. Esa es la danza eterna del universo. El fuego y el agua, el día y la noche, el bien y el mal, el ángel y el adversario. Ninguno puede existir sin el otro, y ambos cumplen un propósito superior: recordarte que tú tienes el poder de elegir qué energía manifestar en el mundo. Cuando Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, no lo hizo solo como un viaje literario, sino como una metáfora del alma. Descender al infierno no era un castigo, sino una purificación. Porque solo quien se atreve a atravesar sus propios demonios puede llegar al paraíso interior. Lucifer, congelado en el hielo eterno, simboliza al ser que perdió su fuego interior, que se alejó del amor y quedó atrapado en su propio orgullo. No fue Dios quien lo castigó, fue su propia elección. Y esa elección sigue viva en cada uno de nosotros. Cada pensamiento de odio, cada acto de egoísmo, cada momento en que negamos nuestra propia luz, congela un poco más el corazón. Pero también, cada gesto de amor, cada acto de verdad, cada perdón ofrecido, derrite el hielo, nos libera. La humanidad entera está llamada a ese despertar. Un despertar que no consiste en huir del mal, sino en comprenderlo. Porque cuando entiendes la oscuridad, dejas de temerla. Y cuando dejas de temerla, ella pierde poder sobre ti. Ese es el verdadero mensaje oculto en todas las historias del adversario. No son advertencias de condena, sino mapas de conciencia. Nos muestran el camino del alma, desde la ignorancia hasta la iluminación, desde el orgullo hasta la humildad, desde el miedo hasta el amor. Tú que estás escuchando esto, también formas parte de ese viaje. No estás aquí por casualidad. Si estas palabras resuenan en tu corazón, es porque una parte de ti ya lo sabe. Has recorrido el infierno muchas veces y siempre has salido de él. Cada lágrima, cada pérdida, cada miedo ha sido una lección. Nada ha sido en vano. Todo tenía un propósito: despertar en ti la fuerza que siempre estuvo dormida. Esa fuerza no viene del poder, ni del conocimiento, ni del dominio. Viene de la comprensión, del amor que perdona, de la humildad que aprende, de la compasión que abraza incluso al que cayó. El verdadero guerrero de la luz no es aquel que nunca tropieza, sino aquel que nunca deja de levantarse. El héroe no se define por sus victorias, sino por su voluntad de seguir caminando aun cuando el camino se vuelve oscuro. Y en esa perseverancia silenciosa, en esa fe que no necesita pruebas, reside la verdadera grandeza humana. El adversario, al final, no es más que el fuego que templa el acero. Sin él, el alma sería débil, inmadura, superficial. Gracias a él, descubrimos la profundidad del amor, la fuerza del perdón y la belleza de la luz. Por eso, cuando mires el mundo y veas caos, no desesperes. Cuando veas odio, no respondas con más odio. Cuando veas dolor, no cierres los ojos. Respira. Recuerda, todo forma parte del equilibrio, y cada vez que eliges amar, aunque nadie te lo agradezca, aunque nadie te vea, el universo entero cambia un poco más hacia la luz. Tú eres parte de esa transformación. Cada palabra que compartes, cada gesto de bondad, cada pensamiento consciente, es una chispa que se multiplica. El mal no puede vencer a una humanidad que elige despertar, y si llegaste hasta aquí,
Ya eres parte de esa revolución silenciosa, la de los corazones despiertos. Así que este es mi llamado final. No dejes que la oscuridad te haga olvidar quién eres. Eres más que tus errores, más que tus miedos, más que tus caídas. Eres el reflejo vivo de una fuerza divina que el adversario no puede tocar. Si estas palabras encendieron algo dentro de ti, deja que esa llama crezca. Suscríbete a este mensaje, comparte esta historia, comenta lo que sentiste y haz que otros también despierten. Porque la luz no pertenece a uno solo, pertenece a todos. Y cuando la compartes, se multiplica. Recuerda siempre, el adversario no teme al fuego del infierno, teme a la llama del amor, porque esa llama no puede ser apagada. Y mientras arda en ti, mientras decidas mirar la oscuridad con ojos de conciencia, la victoria ya está escrita. Gracias por llegar hasta el final de este viaje. Gracias por ser parte de esta historia. Gracias por elegir la luz. Y nunca olvides, el infierno existe solo para quien no recuerda que tiene alas. Vuela, sé libre, y haz que tu luz ilumine el camino de los que aún buscan salir de la oscuridad. Si este mensaje resonó contigo, apoya a esta comunidad de almas despiertas. Dale me gusta, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu comentario. Juntos haremos que más corazones recuerden la verdad más poderosa de todas. La luz siempre vence, porque la luz somos nosotros. La luz que surge del abismo, el despertar del ser. Hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Sin el mal, el bien no tendría sentido. Sin oscuridad, no habría búsqueda de luz. Y sin caída, no habría ascenso. El universo, en su infinita sabiduría, no creó al adversario como castigo, sino como espejo. Un espejo que nos muestra quiénes somos cuando olvidamos quiénes fuimos creados para ser. A lo largo de los siglos, millones de personas han temido la oscuridad, la han condenado, la han combatido, la han exorcizado, pero casi nadie ha intentado comprenderla. Y ese es el secreto que transforma la mente y el alma. La oscuridad no es enemiga de la luz, es su compañera, es la materia prima del despertar. Imagina la noche, profunda, silenciosa, inmensa. Sin ella, jamás podríamos contemplar las estrellas. La oscuridad no las apaga, las revela. Así también ocurre con el espíritu humano. Solo en los momentos más oscuros descubrimos nuestra propia claridad. Solo cuando todo parece perdido, nace la verdadera fe. El adversario, aquel que tantos llaman enemigo, ha cumplido su papel con exactitud perfecta, porque gracias a su desafío, la humanidad ha aprendido a elegir. Nos ha mostrado el abismo, para que aprendamos a construir puentes. Nos ha tentado con el poder, para que entendamos la humildad. Nos ha hecho sufrir, para que comprendamos el valor del amor. Y aquí está la paradoja más hermosa de todas. El mal, al final, termina sirviendo al bien, porque cada intento suyo por destruir despierta más compasión. Cada mentira suya genera más búsqueda de verdad. Cada sombra despierta más luz. Esa es la danza eterna del universo. El fuego y el agua, el día y la noche, el bien y el mal, el ángel y el adversario. Ninguno puede existir sin el otro, y ambos cumplen un propósito superior: recordarte que tú tienes el poder de elegir qué energía manifestar en el mundo. Cuando Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, no lo hizo solo como un viaje literario, sino como una metáfora del alma. Descender al infierno no era un castigo, sino una purificación. Porque solo quien se atreve a atravesar sus propios demonios puede llegar al paraíso interior. Lucifer, congelado en el hielo eterno, simboliza al ser que perdió su fuego interior, que se alejó del amor y quedó atrapado en su propio orgullo.
No fue Dios quien lo castigó, fue su propia elección. Y esa elección sigue viva en cada uno de nosotros. Cada pensamiento de odio, cada acto de egoísmo, cada momento en que negamos nuestra propia luz, congela un poco más el corazón. Pero también, cada gesto de amor, cada acto de verdad, cada perdón ofrecido, derrite el hielo, nos libera. La humanidad entera está llamada a ese despertar. Un despertar que no consiste en huir del mal, sino en comprenderlo. Porque cuando entiendes la oscuridad, dejas de temerla. Y cuando dejas de temerla, ella pierde poder sobre ti. Ese es el verdadero mensaje oculto en todas las historias del adversario. No son advertencias de condena, sino mapas de conciencia. Nos muestran el camino del alma, desde la ignorancia hasta la iluminación, desde el orgullo hasta la humildad, desde el miedo hasta el amor. Tú que estás escuchando esto, también formas parte de ese viaje. No estás aquí por casualidad. Si estas palabras resuenan en tu corazón, es porque una parte de ti ya lo sabe. Has recorrido el infierno muchas veces y siempre has salido de él. Cada lágrima, cada pérdida, cada miedo ha sido una lección. Nada ha sido en vano. Todo tenía un propósito: despertar en ti la fuerza que siempre estuvo dormida. Esa fuerza no viene del poder, ni del conocimiento, ni del dominio. Viene de la comprensión, del amor que perdona, de la humildad que aprende, de la compasión que abraza incluso al que cayó. El verdadero guerrero de la luz no es aquel que nunca tropieza, sino aquel que nunca deja de levantarse. El héroe no se define por sus victorias, sino por su voluntad de seguir caminando aun cuando el camino se vuelve oscuro. Y en esa perseverancia silenciosa, en esa fe que no necesita pruebas, reside la verdadera grandeza humana. El adversario, al final, no es más que el fuego que templa el acero. Sin él, el alma sería débil, inmadura, superficial. Gracias a él, descubrimos la profundidad del amor, la fuerza del perdón y la belleza de la luz. Por eso, cuando mires el mundo y veas caos, no desesperes. Cuando veas odio, no respondas con más odio. Cuando veas dolor, no cierres los ojos. Respira. Recuerda, todo forma parte del equilibrio, y cada vez que eliges amar, aunque nadie te lo agradezca, aunque nadie te vea, el universo entero cambia un poco más hacia la luz. Tú eres parte de esa transformación. Cada palabra que compartes, cada gesto de bondad, cada pensamiento consciente, es una chispa que se multiplica. El mal no puede vencer a una humanidad que elige despertar, y si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esa revolución silenciosa, la de los corazones despiertos. Así que este es mi llamado final. No dejes que la oscuridad te haga olvidar quién eres. Eres más que tus errores, más que tus miedos, más que tus caídas. Eres el reflejo vivo de una fuerza divina que el adversario no puede tocar. Si estas palabras encendieron algo dentro de ti, deja que esa llama crezca. Suscríbete a este mensaje, comparte esta historia, comenta lo que sentiste y haz que otros también despierten. Porque la luz no pertenece a uno solo, pertenece a todos. Y cuando la compartes, se multiplica. Recuerda siempre, el adversario no teme al fuego del infierno, teme a la llama del amor, porque esa llama no puede ser apagada. Y mientras arda en ti, mientras decidas mirar la oscuridad con ojos de conciencia, la victoria ya está escrita. Gracias por llegar hasta el final de este viaje. Gracias por ser parte de esta historia. Gracias por elegir la luz. Y nunca olvides, el infierno existe solo para quien no recuerda que tiene alas. Vuela, sé libre, y haz que tu luz ilumine el camino de los que aún buscan salir de la oscuridad. Si este mensaje resonó contigo, apoya a esta comunidad de almas despiertas. Dale me gusta, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu comentario. Juntos haremos que más corazones recuerden la verdad más poderosa de todas. La luz siempre vence, porque la luz somos nosotros.